¿Alguna vez te has preguntado qué hizo Jesús durante los 3 días que estuvo entre la muerte y la resurrección? Este es un misterio que ha intrigado a creyentes y curiosos por siglos. Únete a nosotros en momento sagrado mientras exploramos esta asombrosa travesía y descubrimos respuestas que podrían cambiar tu perspectiva. No olvides dar like a este video y seguirnos para más contenido inspirador. Los 3 días entre la muerte de Jesús y su resurrección han sido objeto de muchas interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia del cristianismo. Para muchos creyentes, este periodo ha permanecido envuelto en un misterio que invita a la reflexión. Sin embargo, es fundamental abordar este tiempo no solo como una brecha cronológica, sino como un momento lleno de actividad espiritual y revelaciones sobre la naturaleza y misión de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, su muerte no solo significó el fin de su ministerio terrenal, sino el cumplimiento de antiguas profecías y la consumación de un sacrificio que había sido anunciado por los profetas desde el principio. Su sepultura representa una pausa en la historia de la salvación, pero es durante estos 3 días que se desarrollan eventos fundamentales que revelan la amplitud de su misión redentora. El apóstol Pedro, en su primera carta, alude al acto de Cristo predicando a los espíritus en prisión, sugiriendo que durante este tiempo él no estaba inactivo. Al contrario, estaba llevando a cabo una proclamación de esperanza y juicio. Este acto puede ser visto como un viaje a lo más profundo de la existencia humana, donde Jesús se enfrenta a la injusticia del pecado que había llevado a la humanidad a la muerte. Así, su presencia en el Hades no es meramente una visita, sino una declaración de su autoridad sobre la muerte y un acto de compasión hacia aquellos que habían vivido antes de su sacrificio. Es un testimonio de que el Evangelio no se limita a los que viven en el tiempo presente, sino que también alcanza a los que habían partido de este mundo sin conocer la verdad. Además, es relevante observar que este tiempo en el sepulcro no fue solo un periodo de espera, sino una preparación. En el Antiguo Testamento hay múltiples referencias a la importancia de los días de espera y los tiempos de preparación antes de la acción decisiva. Desde la creación, donde se nos presentan 6 días de obra y un día de descanso, hasta las enseñanzas de Jesús, que a menudo promueven la necesidad de preparación y meditación antes de enfrentar las tareas significativas. Así, los 3 días son simbólicamente importantes en la narrativa de la redención. Durante estos días, el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, y aunque su muerte representó el fin de su sufrimiento, también marcó un principio: la victoria sobre la muerte misma. La acción de Jesús de descender al Hades puede interpretarse como un acto de justicia, extendiendo la oportunidad de redención incluso a aquellos que habían caído en la desobediencia en tiempos antiguos, como en el caso de los tiempos de Noé. Esto se entiende dentro de la narrativa de que su muerte es suficiente para absolver no solo los pecados presentes, sino también los pecados pasados. Es un momento cargado de esperanza, donde la obediencia y la justicia de Dios se manifiestan. La resurrección que sigue es el triunfo definitivo sobre la muerte, un evento que valida las palabras y promesas de Jesús. Este acto de resucitar es el catalizador que transforma no solo la historia del pueblo de Dios, sino la historia de toda la humanidad. El poder de la resurrección se convierte en el sello de la nueva creación, un testimonio que reitera que Jesús es el camino, la verdad y la vida para todos. También es importante considerar que estos 3 días, aunque cortos en términos de tiempo, trascienden a la mortalidad y a la temporalidad humana. La experiencia de Jesús en esos días se torna en una lección para nosotros, un recordatorio
de que incluso en las situaciones más oscuras de la vida hay oportunidad para un nuevo comienzo. Esto presenta un mensaje claro. Dos realidades muy diferentes pueden residir en una misma vida humana. El sufrimiento y la esperanza pueden coexistir, y la entrega puede llevar a la gloria. La narrativa de estos días intermedios también desafía nuestra comprensión de la muerte. En un mundo que tiende a ver la muerte como un final absoluto, la historia de Jesús invita a reconsiderar esa premisa. Al descender a los muertos y predicar esperanza, el mensaje que Jesús trae transforma incluso las percepciones más sombrías de nuestra existencia. El Hades, que alguna vez fue visto simplemente como prisión, se transforma en un espacio donde la esperanza aún puede brotar. Por último, la importancia de estos 3 días recae en cómo moldean nuestra comprensión de la salvación. Los cristianos ven a Jesús no solo como el Salvador que murió, sino como el Salvador que resucitó y que ahora vive. Esto nos lleva a un compromiso diario con Él, no como figuras de un pasado distante, sino como el principio activo en nuestras vidas presentes. Así, la muerte de Jesús, acompañada de su proclamación en el Hades, invita a cada creyente a vivir en la promesa de lo que está por venir, desafiando cada día a testificar sobre esta nueva vida que se encuentra en Cristo. Al morir, Jesús no solo experimentó la separación del alma y el cuerpo, sino que también se adentró en el reino espiritual. La naturaleza de su muerte nos enseña sobre lo que significa verdaderamente la encarnación y la totalidad de la experiencia humana. Este es un recordatorio poderoso de que llevó nuestras penas y sufrimientos. El relato de su crucifixión es más que una simple narración de un hecho. Es una revelación profunda sobre la conexión entre lo divino y lo humano, la muerte y la vida eterna. Cuando meditamos en estos eventos, nos encontramos ante el misterio de cómo Jesús, siendo completamente divino y completamente humano, enfrentó el sufrimiento y la muerte. El momento de su muerte en la cruz es el clímax de su experiencia terrenal y de su misión redentora. Jesús se entregó completamente, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Su declaración, "Todo está consumado", resuena en nuestros corazones como un eco de finalización. Es el grito de victoria que lleva consigo el profundo significado de su sacrificio. La muerte de Jesús no fue un final, sino la preparación para un nuevo comienzo. Este acto de entrega llevó consigo un peso indescriptible. Por un lado, Jesús mostró su humanidad, el dolor que sentía al ser traicionado, abandonado y finalmente ejecutado de manera inhumana. Por otro lado, su muerte fue un acto de obediencia perfecta hacia el plan de Dios, una instrucción que Él mismo había aceptado desde el principio de su existencia. Este acto de amor y sacrificio no solo revela la relación íntima que Jesús tenía con el Padre, sino que también muestra cómo, en su muerte, se vivenció la promesa de rescate de toda la humanidad. En esa oscuridad que cubrió la tierra en el momento de su muerte, como se narra en los Evangelios, se puede sentir una profunda inquietud, una inminente sensación de desastre. Sin embargo, esa oscuridad es también el preludio de la luz de la resurrección. La crucifixión de Jesús transforma el sufrimiento en esperanza, el dolor en restauración. Al entrar en la muerte, Jesús no se vio derrotado. Más bien su espíritu se adentró en el ámbito donde se encontraban las estructuras de la muerte y el pecado, afirmando así su autoridad sobre ellos. Además de su pasión física, es crucial reflexionar sobre la naturaleza espiritual de la muerte de Jesús. La experiencia del descenso al Hades no debe entenderse como un castigo, sino como un acto poderoso de proclamación. En este contexto, se nos recuerda que aún en la muerte, Jesús perpetuó su misión.
Él no fue simplemente un espectador en su propia muerte, fue un agente activo que llevó su mensaje de salvación incluso a los espíritus que estaban cautivos. Esto revela otro aspecto profundo de su encarnación, su disposición a alcanzar incluso las almas perdidas, aquellas que no tuvieron la oportunidad de conocerle en vida. La experiencia de Jesús en el reino de los muertos también plantea preguntas sobre la naturaleza de la redención. Algunos se han preguntado si existirá una segunda oportunidad después de la muerte. Sin embargo, al observar la perfecta justicia de Dios manifestada en la vida y muerte de Jesús, entendemos que la oportunidad de la redención reside en la vida terrenal. La proclamación de su victoria sobre el pecado en el Hades se convierte en un acto de justicia reveladora. Es una muestra clara de que, a pesar del vasto abismo que separa a los vivos de los muertos, el mensaje del amor y la esperanza jamás fue en vano. A lo largo de su tiempo en el Hades, Jesús confirmó su autoridad y su poder. No vino como un rey victorioso que reclamaba su trono, sino como un Salvador cuya misión fue a liberar a los cautivos, a aquellos que habían estado atrapados en la desesperanza. Este acto de intercesión es nuestra fuente de esperanza. La muerte de Jesús nos ofrece una mirada a la eternidad, a un futuro donde Él, el justo, se convierte en el mediador de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Su capacidad para conectar con la humanidad en su momento de mayor desesperación resalta la profundidad de su amor. Jesús no solo participó en nuestra muerte, a través de su sufrimiento se identificó completamente con la humanidad. No hay dolor que no haya llevado, no existe sufrimiento que no haya experimentado. Cada lágrima, cada dolor, cada angustia se convierte en un paso importante hacia la redención. Por lo tanto, su cruz, lejos de ser un símbolo de derrota, se transforma en un estandarte de libertad. Es el ancla de nuestra fe que nos recuerda que la muerte no es el final. La resurrección, que vino después de ese oscuro e incomprensible tiempo en Hades, se convierte en la luz que disipa toda sombra. Jesús, al resucitar, no solo venció la muerte de manera individual, sino que abrió las puertas para que todos pudiéramos tener acceso a esa vida nueva. El sacrilegio de su muerte fue transformado en el milagro más grande de todos los tiempos. Este viaje en el que Jesús se despojó de la carne y se adentró en el reino espiritual, encarna la plenitud de la humanidad y de la divinidad. La encarnación no se limita a la vida de Jesús, se extiende a toda nuestra existencia. En cada paso, en cada latido, su propósito nos recuerda que somos llamados a vivir en la verdad de su resurrección. De esta manera, la experiencia de Jesús entre su muerte y resurrección se convierte en un modelo de lo que se prometió a todos aquellos que eligen seguirle, no como un simple relato histórico, sino como una verdad viva y activa a través de los siglos. Durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús, muchos teólogos y estudiosos han señalado la importancia de lo que transcurrió en el ámbito espiritual, particularmente en la idea de que Jesús predicó a las almas en prisión. Este concepto, que proviene principalmente de la primera carta de Pedro, despierta nutrientes profundos sobre la justicia, la misericordia y las implicaciones eternas de la obra redentora de Cristo. La identificación de estas almas no es trivial, pues nos habla de un Dios que, incluso en su muerte, no abandona a la humanidad, sino que busca restaurar la relación rota entre el Creador y su creación. La noción de que Jesús descendió al Hades, conocido como el lugar donde habitan las almas de los muertos, sugiere un acto audaz y lleno de compasión. Él no fue un espectador pasivo de su sufrimiento, más bien activamente continuó su misión de redención,
predicando a aquellos que estaban atrapados en el dolor de la muerte y el pecado. La referencia en 1 Pedro 3, 19, 20 nos cuenta que en el Espíritu fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que en otro tiempo desobedecieron. Esto evoca la imagen de un Salvador que se enfrenta a las sombras de la muerte, trayendo consigo el mensaje de esperanza y redención. Reflexionando sobre esto, se puede conjeturar que las almas a las que Jesús predicó eran las que vivieron antes de su llegada a la tierra. De esta forma, Jesús no solo se dirigía a los que ya habían muerto, sino que también les ofrecía la oportunidad de conocer la verdad que mal entendida había estado oculta para ellos. Este acto revela la cohesión de la eternidad y la atemporalidad de la misericordia divina. Si bien muchos perecieron sin conocer la luz de su gloria, aún existía la posibilidad de que sus almas recibieran la oportunidad de comprender la redención ofrecida a través de su sacrificio en la cruz. Esencialmente, este suceso nos invita a explorar cómo Dios se relaciona con el tiempo y el espacio. En el pensamiento humano, la muerte es el gran final, el término de toda posibilidad. Sin embargo, al observar las acciones de Jesús, vemos que para Él la muerte no es el fin, es solo un puente hacia algo mayor. Esta idea es el corazón latente de la cruz en el cristianismo, no simplemente un sacrificio, sino un camino hacia la vida eterna. La predicación a las almas en prisión es un testimonio de ese hecho, donde se muestra que incluso en los lugares más oscuros, la luz de Cristo puede penetrar. La implicación de que Jesús brindó un mensaje a estas almas también habla de la justicia divina. Mucho se ha dicho sobre la equidad de Dios, y este evento refuerza la idea de que todos tendrán la oportunidad de conocer la verdad, incluso aquellos que fallecieron sin la revelación de Cristo durante su tiempo en la tierra. No es que Dios pase por alto la desobediencia, más bien se presenta la oportunidad de reconciliación, incluso para aquellos que vivieron en países lejanos de su revelación. Hay algo profundamente consolador en esto. Muchos de nosotros nos preguntamos sobre el destino de aquellos que nunca conocieron el Evangelio. Y al ver la compasión de Cristo hacia esas almas perdidas, podemos confiar en que Dios tiene un plan para cada corazón. Al considerar la figura de Jesús en el Hades, uno no puede evitar pensar en sus palabras en Lucas 15:7, donde se nos dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este principio puede extenderse a las almas que estaban en prisión. Imaginar a Jesús proclamando esta buena noticia es una imagen que nos llena de esperanza. Él, residente en el ámbito de la muerte, está allí para traer redención. Esta idea transforma nuestras percepciones sobre el alcance del amor divino y la gracia, indicándonos que no hay lugar donde su mensaje de salvación no pueda llegar. ¿Y qué hay de las almas que rechazaron su predicación? Esta es otra dimensión a considerar. La Biblia no nos da respuesta clara sobre lo que ocurrió con aquellas almas, pero el mensaje de la predicación de Cristo les presentó la salvación, un acto que es consistente con la justicia y la dignidad de ofrecer a cada persona la oportunidad de un nuevo comienzo. Al final, la decisión de aceptar o rechazar el mensaje sigue en manos del oyente. La misión de Jesús no se limita a ciertos tiempos o lugares, es universal y eterna. El impacto de este acontecimiento es profundo, pues al abordar el misterio de la redención, vemos que no se trata solo de aquellos que han puesto su fe en Él en esta vida, sino de un amor que persiste más allá de la muerte. Jesús, como el buen pastor, busca a cada uno de sus corderos, y en esos días oscuros fue, de hecho, un faro de luz para quienes estaban perdidos en la pena, incluso después de su muerte. Por último,
Este relato nos llama a detenernos y reflexionar sobre la magnitud de la gracia divina. Nos mueve a contrarrestar la sugerencia de que el amor de Dios es limitado o condicionado. La obra de Jesús en la cruz y su predicación a estas almas son un hermoso recordatorio de que la redención es accesible a todos, independientemente del momento o lugar en el que se encuentren. En un mundo que a menudo se siente dividido y perdido, la historia de Jesús en Hades ofrece un consuelo duradero. Donde hay vida, hay esperanza, y donde hay esperanza, hay una invitación a la salvación. La muerte de Jesús fue un acto de redención profundo que abarcó no solo su sacrificio en la cruz, sino también lo que ocurrió en los 3 días que siguieron a su muerte. Este período representa una fase de gran significación en el contexto del plan divino para la humanidad. Durante esos días, Jesús no permaneció inactivo. Su trabajo continuó en el ámbito espiritual, donde su influencia y autoridad sobre el pecado y la muerte se manifestaron de maneras que muchas veces se pasan por alto. Los relatos bíblicos nos indican que, tras su crucifixión, Jesús descendió al lugar de los muertos, un estado conocido como Hades. No se trató simplemente de un descanso, fue un tiempo activo de proclamación y victoria. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu realizó una misión trascendental. La carta de Pedro nos ofrece una visión intrigante de esta realidad. Dice que Jesús, en su espíritu, predicó a los espíritus en prisión. 1 Pedro 3:19. Este acto de predicación no era un simple acto de proclamación, sino un poderoso testimonio de su victoria sobre el mal y el pecado. Es fundamental comprender que este mensaje se dirigió a aquellos que habían sido desobedientes en los días de Noé, aquellos que habían despreciado las advertencias sobre el juicio venidero. Al hacerlo, Jesús no solo reafirmó su autoridad como el Salvador, sino que también cerró la puerta a cualquier malentendido sobre el poder de su sacrificio. La idea de que predicó a esos espíritus confirma que no hay rincón en el universo que no esté sometido a su soberanía, incluyendo el ámbito de la muerte. Sin embargo, el mensaje de Jesús durante esos días no fue uno de desesperanza o condenación. En cambio, su misión fue un recordatorio de que la misericordia de Dios se extiende incluso a aquellos que, en vida, desoyeron su llamado. Estos pasajes sugieren que aunque algunos podrían estar encerrados por sus decisiones en vida, el acto de Jesús de llevar su mensaje incluso a los muertos habla de un Dios que busca la redención en todos los aspectos. Es un eco de la naturaleza inclusiva y amorosa del sacrificio de Cristo. No hay lugar o estado que esté fuera de su alcance. La obra de los 3 días es también una reafirmación de la victoria de Jesús sobre las fuerzas demoníacas. En el mundo espiritual, se produjo una confrontación significativa entre la luz de Cristo y la oscuridad del pecado. Su viaje al Hades no solo mostró su compasión por aquellos que habían partido, sino también su firmeza en el cumplimiento del plan de salvación para toda la humanidad. Al usar su voz divina en ese reino, expuso la futilidad de la rebelión en contra de Dios. Tal proclamación fue, efectivamente, un acto de juicio y liberación. La narrativa de estos días nos lleva a pensar en la conexión entre la muerte y la resurrección. En el plano humano, la muerte suele verse como un final. Sin embargo, en la economía divina, la muerte de Jesús fue el medio por el cual se inauguró la nueva vida. En sus enseñanzas y parábolas, Jesús a menudo hablaba sobre cómo la muerte de un grano de trigo da lugar a una cosecha abundante. Juan 12:24. En este sentido, su propia muerte sirvió como el grano que, al ser sembrado, produjo frutos de salvación para toda la humanidad. Este acto de resurrección, que tuvo lugar al tercer día,
fue el clímax de su misión. La Biblia nos recuerda que fue el Espíritu Santo quien le dio vida, Romanos 8:11, llevando a cabo la promesa de que la muerte no tendría la última palabra. El regreso de Jesús a la vida no fue una mera restauración física, fue una transformación radical que destruyó el poder del pecado y la muerte sobre los que creen. Su resurrección se convierte en nuestra esperanza eterna, mostrando que aquellos que están en Cristo también tendrán parte en esta victoria sobre la muerte. Al contemplar el impacto de este periodo en la vida de los creyentes, se repite el eco de la liberación. Como resultado de la resurrección, se nos garantiza un futuro donde la muerte ya no es más el final, sino un portal hacia la vida eterna. En 1 Corintios 15:54 se nos dice que la muerte ha sido tragada en victoria. Esto no solo es un consuelo en tiempos de pérdida, sino una firme promesa de que la vida en Cristo es eterna y completa. La resurrección de Jesús establece el fundamento para nuestra propia resurrección. Su retorno triunfante del Hades a la vida, su ascensión a lo alto, enriquece nuestra fe con la certeza de que, al final de los tiempos, los muertos en Cristo resucitarán. Este aspecto de la soteriología cristiana es clave para nuestra esperanza, pues nos asegura que la muerte física no es el final de nuestra existencia, sino el inicio de un nuevo capítulo eterno con nuestro Creador. En la narrativa de su sacrificio, muerte y resurrección, Jesús nos revela el carácter del Dios que se relaciona con su creación. Un Dios que camina con nosotros a través de la vida y la muerte, que toma nuestras luchas y sufrimientos y finalmente los transforma en glorificación. Por tanto, al meditar sobre la victoria de Cristo sobre la muerte, encontramos no solo un relato de lo que sucedió hace 2000 años, sino una promesa viviente que sustenta nuestra fe en la actualidad. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varios momentos cruciales que no solo reafirmaron su presencia física, sino que también fortalecieron la fe de aquellos que habían estado sumidos en la confusión y el miedo tras su crucifixión. Estos encuentros sirvieron como una poderosa validación de sus enseñanzas y un aliento inestimable para aquellos que serían los portadores de su mensaje en el mundo. En estos momentos, Jesús no solo se presentó como el Cristo resucitado, sino también como el Maestro que había venido a guiarlos en la continuación de su obra. Uno de los primeros encuentros tuvo lugar el mismo día de su resurrección. Las mujeres que acudieron a la tumba con el propósito de ungir su cuerpo fueron las primeras en experimentar la magnitud de esta revelación. Al enterarse de que Jesús había resucitado y al escuchar su voz, la emoción y la fe comenzaron a crecer en sus corazones. Jesús les dijo que fueran a contar a los discípulos que Él había resucitado, lo que no solo les dio una tarea, sino que también les otorgó un sentido de propósito en medio de su dolor. La instrucción de Jesús a las mujeres demuestra su deseo de que la noticia de su victoria sobre la muerte se difundiera rápidamente, como si todo en el plan divino estuviera llevando a su culminación. Al día siguiente, Jesús se encontró con 2 de sus discípulos en el camino a Emaús. Mientras caminaban, hablaban sobre los eventos recientes llenos de tristeza y duda. Este encuentro, aparentemente casual, estuvo cargado de una profunda enseñanza teológica. Jesús, ocultando su identidad al principio, comenzó a explicarles las Escrituras, vinculando las profecías del Antiguo Testamento con su propia vida, muerte y resurrección. Lo fascinante de este momento no es solo el acto de aprender, sino el reconocimiento posterior de estos 2 discípulos al afirmar que sus corazones ardían mientras Jesús les hablaba. Este encuentro indica que la revelación no solo se trata de ver a Jesús, sino de comprender su papel en el plan de salvación.
Es una invitación a ver la historia a través de los ojos de la fe, donde cada evento tiene un significado que va más allá de su apariencia superficial. Tras estos encuentros, Jesús también se apareció a los 11 discípulos reunidos en un lugar cerrado por temor a las autoridades. En este momento les mostró sus manos y su costado, las marcas de su crucifixión, como siempre lo habían visto en su humanidad. Sin embargo, este no era solo un reencuentro físico. Jesús les dio la paz. La paz sea con vosotros. Se convirtió en una de las frases más significativas en este contexto. Fue un mensaje de consuelo en la incertidumbre, un recordatorio de que, a pesar de las tribulaciones pasadas, estaban en un camino de redención. También les dio instrucciones sobre la misión que debían emprender. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Estas palabras no solo les otorgaron la responsabilidad de llevar su mensaje, sino que también les proporcionaron la autoridad divina para hacerlo, un mandato que resonaría a lo largo de la historia del cristianismo. No obstante, no todos los encuentros fueron inmediatos o claros. Al inicio, incluso los mismos discípulos lucharon con la incredulidad. Tomás, uno de los apóstoles, no estaba presente al principio y al escuchar las historias de la resurrección, se mostró escéptico, sintiendo que necesitaba evidencia tangible de la resurrección de Jesús. Jesús, sabiendo la lucha de Tomás, se apareció de nuevo semanas después y le permitió ver y tocar las heridas. Este acto de compasión no solo abordó las dudas de Tomás, sino que también enfatizó la importancia de la fe. Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este es un recordatorio para todos los creyentes posteriores. La fe en lo invisible es un componente fundamental en la relación con Dios. A medida que estos encuentros se desarrollaban, había un claro enfoque hacia la misión que se avecinaba. Jesús, en los postres de estos encuentros, instruyó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder desde lo alto, refiriéndose a la próxima venida del Espíritu Santo. Este sería un punto culminante esencial en sus vidas. El derramamiento del Espíritu Santo equiparía a los discípulos con el poder y la autoridad necesarios para proclamar el Evangelio al mundo entero. La instrucción de esperar en Jerusalén era una forma de preparar sus corazones y mentes, recordándoles la dependencia no solo de su propia fuerza, sino de la guía del Espíritu. La resurrección de Jesús no fue solo un evento transformador en la vida de sus discípulos, fue un llamado a la acción que cambiaría la historia. La visión colectiva de la misión de llevar las buenas nuevas a las naciones fue sembrada en el corazón de cada uno de ellos. Cada aparición de Jesús no fue simplemente para demostrar su vida eterna, sino para inculcar en sus seguidores el entendimiento de que su fe estaba destinada a ser compartida. Así, los encuentros de Jesús con sus discípulos después de la resurrección no solo redibujaron la presión de su sufrimiento, sino que también cimentaron las bases de la fe que guiaría el futuro de la Iglesia y su misión en el mundo. La emoción, la fe renovada y el propósito se entrelazaron en esos momentos, llevando a sus discípulos a experimentar la magnitud de su misión en una revelación profunda que cambiaría no solo sus vidas, sino también el mundo entero. El mensaje de Jesús sobre la preparación de un hogar eterno se extiende más allá de la simple idea de la resurrección. Es una promesa de pertenencia y un llamado a vivir en una comunión íntima con Él. Cuando Jesús habla sobre ir a preparar un lugar para nosotros, no solo se refiere a un espacio físico, sino también a la condición de nuestras almas. Este acto de preparación es fundamental para entender nuestra salvación y el profundo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros.
Al considerar la naturaleza de este hogar eterno, somos llevados a reflexionar sobre lo que significa realmente vivir en la presencia de Dios. La obra de Cristo no solo proporciona la salvación, también restablece nuestra conexión con el Creador, un vínculo que fue fragmentado por el pecado. Jesús, al anunciar que va a preparar un lugar, nos indica que hay un proceso de purificación y reconciliación en marcha. Esto implica que tenemos un rol en este viaje, una invitación a vivir nuestras vidas en una disposición de apertura hacia la vida eterna que se nos promete. Este hogar eterno es un lugar donde no existe el dolor, ni la tristeza, ni la muerte. Pensar en este espacio nos llena de esperanza, ya que no es simplemente un futuro incierto, sino una certeza que se edifica sobre la fe en aquel que ha resucitado. La palabra de Dios describe el cielo como un lugar de gozo y plenitud, donde cada necesidad será satisfecha y el amor será la esencia de cada relación. Jesús, en sus enseñanzas, nos muestra que este hogar no está reservado solo para un selecto grupo, sino que es accesible para todos los que creen en él. Esa es una de las mayores bellezas de la salvación. La promesa de un hogar eterno también nos recuerda que nuestra vida aquí en la tierra debe reflejar la luz de ese lugar. Si somos ciudadanos del cielo, es esencial que nuestra vida diaria refleje los valores del reino. Esto significa que estamos llamados a vivir con amor, compasión y justicia. Nuestra relación con Dios no es solo un asunto privado, sino que debe manifestarse en nuestras interacciones con los demás. Así, cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada momento de paz que ofrecemos a nuestro prójimo, se convierte en una preparación de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean para ese hogar celestial. Además, esta conciencia de un hogar eterno transforma la manera en que enfrentamos las adversidades de la vida. Con la fe puesta en la promesa de que hay un lugar preparado para nosotros, podemos enfrentar las pruebas con una perspectiva renovada y llena de esperanza. Las dificultades y los sufrimientos de esta vida, que a menudo pueden ser abrumadores, se ven relegados a un segundo plano cuando recordamos que nuestro futuro está en la presencia de Dios. En lugar de dejarnos llevar por la desolación o el desánimo, podemos, en el Espíritu de Cristo, mirar hacia adelante, sufriendo no como quienes no tienen esperanza, sino como quienes confían en el amor eterno de Dios. La preparación del hogar eterno también implica un llamado a compartir esa esperanza con los demás. La gran comisión que Jesús nos dejó no fue solo un mandato, sino una invitación a participar de la gran obra de amar y servir a la humanidad. Al evangelizar y compartir la enseñanza del amor de Cristo, extendemos la invitación a otros para que también ellos puedan anhelar este hogar eterno. Somos testigos y embajadores del reino, llevando un mensaje que tiene el poder de transformar vidas y corazones, haciendo eco de la promesa de Jesús. Este mensaje de preparación es una motivación constante para crecer en nuestra fe. Nos invita a profundizar nuestra relación con Dios, a buscar más y más de su presencia en nuestras vidas. Meditar en las Escrituras, orar con devoción y vivir en comunidad con otros creyentes son maneras en que podemos alinearnos con ese llamado de Jesús. Así, no simplemente estamos esperando la llegada de ese hogar eterno, sino que lo estamos construyendo día a día en nuestras acciones y pensamientos. En la esencia de esta espera encontramos consuelo y fortaleza. La promesa de un hogar eterno también nos enseña sobre la fidelidad de Dios. Cada vez que experimentamos su amor en nuestras vidas, cada vez que somos testigos de su gracia, nos recordamos a nosotros mismos que la realidad de nuestro hogar es tan tangible como la promesa que nos ha hecho. Esto nos da una confianza sin igual para navegar por los desafíos de esta vida. Finalmente,
Este hogar eterno que Jesús prepara para nosotros va de la mano con la idea de comunidad. No estamos destinados a entrar en este espacio solos, sino que será un lugar de encuentro con aquellos que hemos amado y compartido la vida. La comunión en el cuerpo de Cristo nos prepara para esa eterna celebración en la presencia de Dios. Por lo tanto, cada interacción, cada vínculo que formamos aquí tiene un eco en la eternidad que nos recuerda que todos estamos en este camino juntos, construyendo un puente hacia algo mucho más grandioso. Así, mientras meditamos sobre la promesa del hogar eterno que Jesús nos invita a abrazar, somos animados no solo a esperar, sino a vivir con un propósito renovado. La vida eterna no es solo un futuro glorioso, es también una realidad que transforma nuestro presente. Con cada acción, cada oración, cada paso que damos, estamos construyendo en la tierra el reflejo de lo que será nuestra morada en la eternidad. Este es el mensaje profundo y hermoso que Jesús nos deja, un camino hacia la esperanza que nos llama a ser parte activa de la obra redentora de Dios. La ascensión de Jesús al cielo no solo marca el cierre de su ministerio terrenal, sino que se erige como un momento definitorio que reverbera en la historia de la salvación. Al ascender, Jesús confirma y establece su estatus como rey, completando así la obra redentora que había comenzado en la tierra. Este acto no es un simple evento de despedida, es una afirmación poderosa de su poder y autoridad, revelando un acceso directo a la presencia del Padre, donde ahora intercede por nosotros. Es fundamental entender que la ascensión de Cristo tiene profundas implicaciones teológicas. No se trata solo de un regreso físico al cielo, sino de la manifestación de una soberanía que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando Jesús se elevó, dejó una promesa a sus discípulos: no se iría para siempre. Al contrario, iba a preparar un lugar para ellos y para todos los que creyeran en su nombre. Esta promesa es un faro de esperanza que ilumina nuestro peregrinaje espiritual. Nos recuerda que, aunque podemos sentir la ausencia física de Jesús, su presencia sigue activa en el mundo a través del Espíritu Santo. La doctrina de la ascensión no debe ser vista como un final, sino como una transición a una nueva forma de presencia divina. A menudo, priorizamos la crucifixión y la resurrección en nuestra comprensión del Evangelio, pero la ascensión tiene un papel igual de significativo. Es, en esencia, el reconocimiento de que Jesús ha recibido una autoridad suprema que le permite gobernar en todos los ámbitos. En Efesios, Pablo nos recuerda que Cristo está sentado a la diestra de Dios en los cielos, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Efesios 1, 20, 21. Esta exhortación es un poderoso recordatorio de que Jesús, al ascender, no solo ha retornado a la gloria eterna, sino que ha establecido su dominio sobre el universo. En esta nueva realidad, Jesús intercede constantemente por nosotros. Su ascensión nos garantiza que hay alguien que comprende nuestras luchas y nuestras debilidades. Él no es un rey distante, sino un mediador que ha vivido la experiencia humana, sufriendo, amando y enfrentando tentaciones. Esto crea un vínculo de empatía y comprensión entre nosotros y Él. Es en este sentido que la ascensión es la culminación de la encarnación. Jesús, al ascender, confirma que lo que hizo en su vida terrenal tiene consecuencias eternas. Además, al ascender, Jesús inaugura la era del Espíritu Santo. El día de Pentecostés representa la continuación de la obra de Cristo. Aunque Él ya no esté físicamente presente, su Espíritu habita en cada creyente, guiándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con su voluntad.
Esto no solo muestra la cercanía de Dios en nuestras vidas, sino que nos invita a participar en su misión. Al ser llenos del Espíritu, tenemos acceso a la sabiduría y la fuerza divina que nos permiten avanzar en nuestros caminos y cumplir con nuestra tarea de ser testigos del Evangelio. La ascensión también tiene un significado escatológico. Nos recuerda que hay un futuro glorioso preparado para los fieles. La promesa de que un día volverá es un hito esencial de nuestra fe. En la carta a los tesalonicenses se nos asegura que en su regreso Jesús reunirá a todos los creyentes, tanto los que han partido como los que estén vivos, transformándonos para estar eternamente con Él. Esta expectativa debe llenar nuestros corazones de esperanza y motivarnos a vivir de manera digna, conscientes de que nuestra historia no termina en la tierra. Por último, la ascensión nos invita a transformar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y las tribulaciones. Al recordar que Jesús se sentó a la diestra de Dios después de haber sufrido y triunfado, encontramos consuelo en la certeza de que nuestras penas son temporales y nuestra victoria definitiva. No solo estamos llamados a vivir en esperanza, sino también en la certeza de que nuestros esfuerzos y luchas aquí tienen un propósito divino. En resumen, la ascensión de Jesús es un evento de gran significado que potencia la narrativa de la redención. Nos lleva a un entendimiento más profundo de su autoridad, nos invita a reconocer su mediación continua y nos llena de esperanza acerca de nuestro futuro eterno. En un mundo lleno de incertidumbres, podemos hallar en la ascensión una fuente inagotable de inspiración y un llamado a vivir con un propósito claro, recordando siempre que nuestro Salvador no solo vive, sino que reina y regresa por nosotros. Dudu. La historia de los 3 días entre la muerte y resurrección de Jesús es un segmento fundamental de la narrativa cristiana que revela mucho sobre el propósito redentor de su sacrificio. Durante esos 3 días, comprendemos que no solo se trata de una pausa en la cronología de su vida, sino de un momento crucial en el que se entrelazan la justicia divina y el amor infinito de Dios hacia la humanidad. Este periodo, a menudo oscurecido por la magnitud de la resurrección, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte, el sufrimiento y la esperanza que emana de la resurrección. Es crucial considerar que, durante estos 3 días, Jesús no estuvo inactivo. Según la tradición cristiana, su espíritu descendió a lo que se conoce como Hades, un lugar donde se dice que habitan los muertos. En este reino, Jesús proclamó su victoria a aquellos que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. Este acto no es solo un testimonio de su autoridad suprema sobre la muerte, sino también un acto de misericordia. A través de su predicación se nos ofrece una imagen del intento constante de Dios por restaurar la relación entre Él y su creación. Este doble enfoque, la proclamación de la victoria y la invitación a la salvación, resuena profundamente en el corazón del mensaje evangélico. La Biblia describe cómo, en el tiempo de Noé, la humanidad había caído en una desobediencia tan profunda que solo unos pocos fueron salvos en el diluvio. Estos días que Jesús pasó en Hades nos hacen recordar que la historia de salvación no termina con el sacrificio en la cruz. A través de su descenso, Jesús subraya la importancia del llamado, incluso para aquellos que parecían estar más allá del alcance de la redención. Aquí es donde podemos explorar el concepto del tiempo de gracia, un periodo en el que Dios extiende su mano incluso al más perdido, lo cual puede enseñarnos acerca de su amor incondicional. Por otra parte, estos días también nos confrontan con la dura realidad del pecado y sus consecuencias. El sacrificio de Jesús no solo trae alivio, sino que exige justicia.
En el tiempo de su muerte, la humanidad estaba atrapada en un ciclo de pecado y muerte, un ciclo que solo podía romperse a través de su sacrificio perfecto. Los 3 días entre muerte y resurrección son, por tanto, un recordatorio de que la salvación no es un proceso simple ni superficial. Es una batalla espiritual que se libra entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Durante estos momentos de aparente inacción en la tierra, la actividad espiritual de Jesús es notable. En este contexto, podemos ver la lucha de la humanidad a través de la historia. Mientras su cuerpo se encontraba en la tumba, su espíritu estaba trabajando en otro lugar. Esta interacción nos recuerda que la vida de fe no siempre se manifiesta de manera efectiva en el plano visible. A menudo es en nuestros momentos más oscuros que Dios está trabajando en silencio, preparando el camino para la redención y la restauración. Además, estos días también constituyen un tiempo de reflexión para los creyentes. A menudo enfrentamos nuestras propias tormentas de dudas y sufrimientos, y puede parecer que estamos solos. La historia de Jesús durante esos 3 días nos ofrece la esperanza de que la presencia de Dios está siempre con nosotros, incluso en nuestros tiempos de tribulación. ¿No es reconfortante pensar que, así como Jesús descendió al Hades y proclamó su victoria, nosotros también podemos clamar a Dios en nuestros momentos de necesidad, confiando en que, aunque no veamos su mano, su propósito está en marcha? Adicionalmente, no podemos pasar por alto el simbolismo que envuelve estos 3 días. Son un preludio a la esperanza que brota de la resurrección. La muerte de Jesús rompe las cadenas que atan a la humanidad. Esta es la esencia del Evangelio, la buena noticia de que, al creer en Él, también nosotros podremos enfrentar la muerte sin temor. La fe en su resurrección nos conduce a una vida nueva, transformada por su gracia. En este sentido, nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta ante su sacrificio. Este tratamiento de los eventos que rodean la muerte y resurrección de Jesús también nos llama a considerar cómo queremos vivir nuestras vidas en respuesta a tal amor. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar en esa historia de redención. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿cómo estamos viviendo nuestra propia resurrección? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestras viejas maneras de vivir, y dejar que el poder de la resurrección trabaje en nosotros? Finalmente, al meditar en los profundos misterios de esos 3 días, se nos recuerda que la historia de Jesús no es solo una sucesión de eventos, sino una obra de gracia que continúa en nuestros días. Nos desafía a buscar una relación más profunda con Él, a profundizar en la oración y la comunión, y a vivir como personas redimidas que manifiestan el amor de Dios en el mundo. En cada dolor y cada desafío podemos encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que, al igual que Jesús, aunque a veces sintamos que estamos en la oscuridad, la luz de su resurrección siempre brillará. Es la ascensión de Jesús al cielo, no solo marca el cierre de su ministerio terrenal, sino que se erige como un momento definitorio que reverbera en la historia de la salvación. Al ascender, Jesús confirma y establece su estatus como Rey, completando así la obra redentora que había comenzado en la tierra. Este acto no es un simple evento de despedida, es una afirmación poderosa de su poder y autoridad, revelando un acceso directo a la presencia del Padre, donde ahora intercede por nosotros. Es fundamental entender que la ascensión de Cristo tiene profundas implicaciones teológicas. No se trata solo de un regreso físico al cielo, sino de la manifestación de una soberanía que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando Jesús se elevó, dejó una promesa a sus discípulos: no se iría para siempre. Al contrario,
Iba a preparar un lugar para ellos y para todos los que creyeran en su nombre. Esta promesa es un faro de esperanza que ilumina nuestro peregrinaje espiritual. Nos recuerda que, aunque podemos sentir la ausencia física de Jesús, su presencia sigue activa en el mundo a través del Espíritu Santo. La doctrina de la ascensión no debe ser vista como un final, sino como una transición a una nueva forma de presencia divina. A menudo, priorizamos la crucifixión y la resurrección en nuestra comprensión del Evangelio, pero la ascensión tiene un papel igual de significativo. Es, en esencia, el reconocimiento de que Jesús ha recibido una autoridad suprema que le permite gobernar en todos los ámbitos. En Efesios, Pablo nos recuerda que Cristo está sentado a la diestra de Dios en los cielos, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Efesios 1, 20, 21. Esta exhortación es un poderoso recordatorio de que Jesús, al ascender, no solo ha retornado a la gloria eterna, sino que ha establecido su dominio sobre el universo. En esta nueva realidad, Jesús intercede constantemente por nosotros. Su ascensión nos garantiza que hay alguien que comprende nuestras luchas y nuestras debilidades. Él no es un rey distante, sino un mediador que ha vivido la experiencia humana, sufriendo, amando y enfrentando tentaciones. Esto crea un vínculo de empatía y comprensión entre nosotros y Él. Es en este sentido que la ascensión es la culminación de la encarnación. Jesús, al ascender, confirma que lo que hizo en su vida terrenal tiene consecuencias eternas. Además, al ascender, Jesús inaugura la era del Espíritu Santo. El día de Pentecostés representa la continuación de la obra de Cristo. Aunque Él ya no esté físicamente presente, su Espíritu habita en cada creyente, guiándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con su voluntad. Esto no solo muestra la cercanía de Dios en nuestras vidas, sino que nos invita a participar en su misión. Al ser llenos del Espíritu, tenemos acceso a la sabiduría y la fuerza divina que nos permiten avanzar en nuestros caminos y cumplir con nuestra tarea de ser testigos del Evangelio. La ascensión también tiene un significado escatológico. Nos recuerda que hay un futuro glorioso preparado para los fieles. La promesa de que un día volverá es un hito esencial de nuestra fe. En la carta a los tesalonicenses se nos asegura que en su regreso Jesús reunirá a todos los creyentes, tanto los que han partido como los que estén vivos, transformándonos para estar eternamente con Él. Esta expectativa debe llenar nuestros corazones de esperanza y motivarnos a vivir de manera digna, conscientes de que nuestra historia no termina en la tierra. Por último, la ascensión nos invita a transformar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y las tribulaciones. Al recordar que Jesús se sentó a la diestra de Dios después de haber sufrido y triunfado, encontramos consuelo en la certeza de que nuestras penas son temporales y nuestra victoria definitiva. No solo estamos llamados a vivir en esperanza, sino también en la certeza de que nuestros esfuerzos y luchas aquí tienen un propósito divino. En resumen, la ascensión de Jesús es un evento de gran significado que potencia la narrativa de la redención. Nos lleva a un entendimiento más profundo de su autoridad. Nos invita a reconocer su mediación continua y nos llena de esperanza acerca de nuestro futuro eterno. En un mundo lleno de incertidumbres, podemos hallar en la ascensión una fuente inagotable de inspiración y un llamado a vivir con un propósito claro, recordando siempre que nuestro Salvador no solo vive, sino que reina y regresa por nosotros. Dudu. La historia de los 3 días entre la muerte y resurrección de Jesús es un segmento fundamental de la narrativa cristiana que revela mucho sobre el propósito redentor de su sacrificio.
Durante esos 3 días, comprendemos que no solo se trata de una pausa en la cronología de su vida, sino de un momento crucial en el que se entrelazan la justicia divina y el amor infinito de Dios hacia la humanidad. Este periodo, a menudo oscurecido por la magnitud de la resurrección, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la muerte, el sufrimiento y la esperanza que emana de la resurrección. Es crucial considerar que, durante estos 3 días, Jesús no estuvo inactivo. Según la tradición cristiana, su espíritu descendió a lo que se conoce como Hades, un lugar donde se dice que habitan los muertos. En este reino, Jesús proclamó su victoria a aquellos que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. Este acto no es solo un testimonio de su autoridad suprema sobre la muerte, sino también un acto de misericordia. A través de su predicación se nos ofrece una imagen del intento constante de Dios por restaurar la relación entre Él y su creación. Este doble enfoque, la proclamación de la victoria y la invitación a la salvación, resuena profundamente en el corazón del mensaje evangélico. La Biblia describe cómo, en el tiempo de Noé, la humanidad había caído en una desobediencia tan profunda que solo unos pocos fueron salvos en el diluvio. Estos días que Jesús pasó en Hades nos hacen recordar que la historia de salvación no termina con el sacrificio en la cruz. A través de su descenso, Jesús subraya la importancia del llamado, incluso para aquellos que parecían estar más allá del alcance de la redención. Aquí es donde podemos explorar el concepto del tiempo de gracia, un periodo en el que Dios extiende su mano incluso al más perdido, lo cual puede enseñarnos acerca de su amor incondicional. Por otra parte, estos días también nos confrontan con la dura realidad del pecado y sus consecuencias. El sacrificio de Jesús no solo trae alivio, sino que exige justicia. En el tiempo de su muerte, la humanidad estaba atrapada en un ciclo de pecado y muerte, un ciclo que solo podía romperse a través de su sacrificio perfecto. Los 3 días entre muerte y resurrección son, por tanto, un recordatorio de que la salvación no es un proceso simple ni superficial. Es una batalla espiritual que se libra entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Durante estos momentos de aparente inacción en la tierra, la actividad espiritual de Jesús es notable. En este contexto, podemos ver la lucha de la humanidad a través de la historia. Mientras su cuerpo se encontraba en la tumba, su espíritu estaba trabajando en otro lugar. Esta interacción nos recuerda que la vida de fe no siempre se manifiesta de manera efectiva en el plano visible. A menudo es en nuestros momentos más oscuros que Dios está trabajando en silencio, preparando el camino para la redención y la restauración. Además, estos días también constituyen un tiempo de reflexión para los creyentes. A menudo enfrentamos nuestras propias tormentas de dudas y sufrimientos, y puede parecer que estamos solos. La historia de Jesús durante esos 3 días nos ofrece la esperanza de que la presencia de Dios está siempre con nosotros, incluso en nuestros tiempos de tribulación. ¿No es reconfortante pensar que, así como Jesús descendió al Hades y proclamó su victoria, nosotros también podemos clamar a Dios en nuestros momentos de necesidad, confiando en que, aunque no veamos su mano, su propósito está en marcha? Adicionalmente, no podemos pasar por alto el simbolismo que envuelve estos 3 días. Son un preludio a la esperanza que brota de la resurrección. La muerte de Jesús rompe las cadenas que atan a la humanidad. Esta es la esencia del Evangelio, la buena noticia de que, al creer en Él, también nosotros podremos enfrentar la muerte sin temor. La fe en su resurrección nos conduce a una vida nueva, transformada por su gracia. En este sentido, nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta ante su sacrificio.
Este tratamiento de los eventos que rodean la muerte y resurrección de Jesús también nos llama a considerar cómo queremos vivir nuestras vidas en respuesta a tal amor. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar en esa historia de redención. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿cómo estamos viviendo nuestra propia resurrección? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, a nuestras viejas maneras de vivir y dejar que el poder de la resurrección trabaje en nosotros? Finalmente, al meditar en los profundos misterios de esos 3 días, se nos recuerda que la historia de Jesús no es solo una sucesión de eventos, sino una obra de gracia que continúa en nuestros días. Nos desafía a buscar una relación más profunda con Él, a profundizar en la oración y la comunión, y a vivir como personas redimidas que manifiestan el amor de Dios en el mundo. En cada dolor y cada desafío podemos encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que, al igual que Jesús, aunque a veces sintamos que estamos en la oscuridad, la luz de su resurrección siempre brillará.